vamos a analizar las fuentes del derecho. ¿Listos? Muy bien. Este tema es como el que más se entra a la ciencia normativa y debemos de comprenderlo. Vamos a empezar con una pequeña frase de Joseph Addison. Nos dice lo siguiente: lo que la escultura es un bloque de mármol, la educación es para el alma. Muy bien, empezamos, compañeros. Vamos a analizar los siguientes temas, compañeros: las fuentes del derecho, la clasificación de la norma jurídica, la jerarquización de la norma jurídica, o también llamada pirámide de Kelsen, el proceso legislativo, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Muy bien. Ok. Compañeros,
Cuando hacemos mención a la fuente, más o menos nosotros vemos esto. Un lugar donde brota, un lugar donde nace, un lugar donde surge. En este caso, hablamos de las fuentes del derecho, el origen del derecho. Hay tres distintas fuentes que tenemos que tomar en consideración dentro del derecho, compañeros. Las llamadas fuentes formales, las fuentes históricas y las fuentes reales. Muy bien. Bien. Las fuentes reales, compañeros, tienen que ver con aspectos de naturaleza social, aspectos de naturaleza política, aspectos de naturaleza económica, aspectos culturales que propician la creación de la norma. ¿Se entiende, compañeros? Toda la realidad, toda la necesidad de un pueblo que se traduce en la constitución, en la creación de la norma jurídica. ¿Vamos bien, compañeros? Las fuentes históricas atañen a los antecedentes del derecho. ¿Qué significa esto, compañeros? Si hacemos referencia a la historia del derecho, podríamos encontrarnos con el siguiente camino. Ahí le da. Los romanos. Hoy tenemos esta constitución del de 1917, la que actualmente se encuentra en vigor, pero no ha sido la única que hemos tenido en México. Si nos remitimos a la historia, podríamos decir que a partir del México independiente, la primera constitución como tal es del año 1824. ¿Sale? Después de esa constitución, tuvimos otra constitución en el año de 1836. Muy bien. Después tuvimos dos reformas importantes en 1843 y después en el año de 1847, para que en el año de 1857 estableciéramos la penúltima constitución. Y ahora nos encontramos bajo la vigencia de la constitución del 5 de febrero de 1917. Todos esos antecedentes hacen mención al aspecto histórico de las fuentes. Por ahí escuché que hicieron una mención, el derecho romano. Efectivamente, compañeros, qué buen ejemplo. Usted lo mencionó, Ricardo. Sí. Y tenemos que destacar por qué. Ahí le va. Si nosotros hacemos referencia a la legislación civil, esta legislación a su vez tiene un antecedente en el Código Civil de Napoleón de 1808. Y si nos vemos con este código, vamos a encontrar que tiene un antecedente importante en el Corpus Juris Civilis, que es una compilación que realizó Justiniano. Muy bien. Ok. Para fines de estudio, compañeros, solamente si ustedes lo desean, le voy a compartir a la licenciada Carla un video en particular. Deme un segundito para cambiar pila de mi cámara, por favor. Un video en particular, compañeros, que aunque no tengan esta materia, si les interesa, tenemos un curso desarrollado sobre derecho romano. Le comparto a la licenciada Carla
y ustedes en su tiempo libre lo pueden ver para reforzar este conocimiento histórico del derecho. ¿Sale? Se lo comparto, licenciada, para que lo tengan los compañeros y solamente como una referencia si alguno de ellos quiere indagar un poco más en la historia. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Pamela tiene una duda. Pamela, te escuchamos, por favor. Hola, gracias. Perdón, regresando un poquito a las fuentes del derecho reales. Ajá. Estaba diciendo que era económico, político, o sea, estas fuentes del derecho reales, son las que rodean al derecho en el momento, en algún momento determinado. Siempre el derecho, estimada amiga, va a tener un antecedente importante. Ahí le va. ¿Recuerda cuando en la primera parte hablamos del hecho social? Ajá. Ok, necesariamente cuando hay un conflicto, cuando hay una necesidad, cuando hay una crisis, cuando hay una circunstancia que afecta al Estado, ¿qué es lo que normalmente ocurre en general? ¿Qué es lo que hace normalmente la autoridad? ¿Qué es lo que normalmente se hace para combatir esa problemática? Se crea una norma. Ajá. ¿Sale? Más o menos ahí está el origen. Si hay crisis, si hay necesidad, si hay cuestiones que impliquen, pues, combatir ese fenómeno, combatir esa situación que nos afecta como sociedad, creamos la norma. Sea un ejemplo la situación actual que estamos viviendo de la pandemia, que por ejemplo, en todos lados debemos usar cubrebocas. Podríamos decir que en un momento determinado, si la situación así como estamos, pudiese, a lo mejor es una crítica que han recibido todas las administraciones, todas, no solamente la federal, la cuestión de por qué no ha hecho obligatorio el uso del cubrebocas, pero ya en un plano jurídico, en un plano sancionable. No lo usa ni el presidente, señor, imagínese. Sí, o sea, son cuestiones que muchos se ha cuestionado, ¿no? Pues sí. Sí, se ha cuestionado mucho eso. La cuestión... Bueno, pero por ejemplo, en el estado de California Sur, en Los Cabos, ya te multan si no traes el cubrebocas. Entonces hablamos que esa problemática social, en este caso en particular, en el Ayuntamiento de Los Cabos, sí es un ayuntamiento, ¿verdad? Ajá. Ya tomaron esta decisión, sí, esta cuestión de establecer una sanción en el caso de incumplimiento, pero por eso hay que legislarla, porque si no, el operador jurídico se encuentra con un problema. Los que sean de Jalisco, creo que por ahí tenemos alguna alumna de Jalisco, en su momento, por ejemplo, pues en el estado de Jalisco empezaron a actuar tratando de hacer imperativo el uso del cubrebocas y tratando de sancionar, pero ¿saben cuál es el problema? Que no había un soporte normativo. No había una cuestión que dijera, aquí está el uso obligatorio, sanciona, castiga, emite una multa, alguna cuestión que tengamos que aplicar. Entonces la policía se encontraba atado de mano. Los operadores jurídicos pues no podían hacer nada. Y cualquier acto que realizaran en tema de vincular, en tema de obligar, pues pudiese ser inclusive tachado de contrario a las normas, de ser ilegal. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, por ejemplo, en el supuesto de que ya fuera una norma, ya legislada, no sé si está bien dicho. Sí, está bien. Del uso correcto, el uso obligatorio, perdón, de cubrebocas a nivel federal. Entonces, esta normatividad surgió a raíz de una fuente real. Exactamente. Okay. Exactamente, surgió de una problemática real. Recuerda el caso que les planteé al principio de la clase, Ciudad Juárez, Chihuahua, muchas mujeres que desaparecieron, muchas mujeres que fueron encontradas posteriormente privadas de la vida, y la cuestión de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció una responsabilidad para el Estado. Ese tema en particular dio pauta a que se legislara sobre temas de violencia de género, sobre temas también de feminicidio. Ese hecho real, esa fuente real, esa situación en particular se tradujo en la creación de la norma. ¿Sí? Sí. Tengo una duda. Sí, lo escucho, por favor.
Lo que pasa que, bueno, para mí en lo particular, no, yo veo que, por ejemplo, hacen reformas a la Constitución y eso, y sacan una nueva reforma, por ejemplo, a un artículo, y no hay una, ahora sí que una cámara o algo que vigile que se cumpla esa, ¿cómo le pudiera decir? Esa reforma, pues. Entonces, por eso para mí también a veces es difícil que la entidad federativa o en este caso el Estado pueda cumplir el decreto de una ley. Pues, o sea, ¿qué es lo que hace cada administración que lleva? En este caso, hablando de un sexenio, que cada vez que llega por ejemplo, un presidente nuevo, hace nada más una reforma de ley, pero no se cumple, pues nadie la vigila, nadie está al pendiente que se lleve a cabo el cumplimiento de esa ley. Cada 6 años están nada más reformando, reformando y reformando. Esa es la duda que yo tengo. O sea, ahí donde yo, por ejemplo, en este caso, la impartición de justicia, ¿no? El nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se ha hablado que otra vez emigremos a la mitad tradicional, a la mitad nuevo sistema, pero entonces ahí estaríamos ya otra vez retrocediendo hacia el pasado, en lugar de buscar nuevas técnicas y algo que sea mejor para el desarrollo de las investigaciones, en el caso hablando de policías investigadores, bueno, de todas las policías. Usted ha hecho mención a un tema. Usted me habla de derecho vigente, pero no me habla de derecho positivo. El derecho vigente es el derecho legislado, pero no se aplica. Esa es la aspiración a que debemos de llegar. ¿De qué nos sirve, compañeros, tener tantas normas si las normas no se aplican? Pues que cada jefe trae su librito. Cada jefe trae su librito y hace lo que quiere, los jefes. Cada titular hace lo mismo. No solamente a nivel federal, también los gobernadores, también incluso los propios ayuntamientos, Cada autoridad hace exactamente lo mismo. Pero bueno, perdón, sí. Perdón, doctor, yo por ejemplo, pues ya voy a cumplir que casi 10 años en el ámbito policial, y he visto que cada administración que llega es lo que hace. O sea, no puedes sacar una buena reforma de ley, por ejemplo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Que se cumpla. Pero no, haz de cuenta que llegan, la tumban y llega otra administración y le hace una reforma. Entonces, por eso también no se lleva a cabo. Es lo que yo he observado. Muchos intereses de por medio. ¿Sí? ¿Saben cuál es el problema? Cuando se legisla, ¿saben en quién tenemos que pensar? Hacia futuro. ¿Sale? No pensar en la cuestión partidista actual. No pensar en los factores que ahorita están. Pensar hacia futuro. A las nuevas generaciones. Pero ¿saben cómo se está legislando en la actualidad? Se legisla por una afinidad política el día de hoy. Al rato cambia la afinidad política y cambiamos las normas. Al rato llega otra afinidad política y cambiamos las normas. Y bueno, esto se traduce a esa problemática, compañeros. A los intereses de por medio, en pocas palabras. A los intereses de por medio. Lean un librito, compañeros, muy bonito que les va a servir para su carrera. Lo van a leer en unas 2 horitas, lo leyeron. Se llama ¿Qué es una constitución? El autor es Fernando Lasalle. ¿Lo leen en 2 horas, compañeros? ¿Podría repetir, por favor, el nombre del libro? Porque me falla un poquito el audio. Se llama ¿Qué es una constitución? Y el autor se llama Fernando Lasalle. Un libro muy pequeño, compañeros, que en unas 2 horas ya lo leyeron. Y aquí habla de algo que dijo Ricardo, los factores del poder. Fernando Lasalle le llama factores reales del poder. Les va a servir bastante, compañeros. Véanlo. ¿Sale? Otra obra, de una vez aprovechando el tema de recomendaciones. Hay una obra que me gusta mucho para estudiantes de derecho, para personas que van iniciando con la formación profesional. Se llama Cartas a un estudiante de derecho. El autor es Miguel Carbonell. ¿Sí? También está muy padre y tiene muchos consejos prácticos para las personas que se están dedicando a este ejercicio de la abogacía. Muy bien. Diga el nombre del libro, por favor. Sí, Cartas a un estudiante de derecho.
Miguel Carbonell. Carbonell. Muy bien. Gracias. Sí. Así es, cuando estábamos ahí en el Instituto Superior de Seguridad Pública, ahí nos ponían varios videos de Miguel Carbonell. Pues sí, es que es uno de los autores que más tienen proyección en redes sociales y en medios. Es un muy buen autor y bueno, la verdad es que tiene bastante material. También si pueden seguir. Ahorita, por ejemplo, una recomendación, compañeros, es empiecen a agregar abogados en sus redes sociales, compañeros. Empiecen a visitar páginas que tengan que ver con el tema de derecho. Sigan recomendaciones jurídicas, bibliográficas. Por ejemplo, a lo mejor aquí voy a hacer un comercial. Tengo un canal de YouTube, compañeros, que con todo gusto, si quieren, pueden visitarlo. Se llama Abogado Héctor Martínez Sandoval. Y normalmente conferencias, algunos diplomados, algunos eventos que su servidor elabora, los comparto. Ya muy pronto, compañeros, si Dios quiere, voy a tener 3 certificaciones que nos van a servir para el tema de emitir constancias con validez oficial por parte de la SEP, para que hagamos grupos de estudio, de alguna manera desarrollamos un contenido muy importante sobre el tema del derecho. A mí me interesa, compañeros, de sobremanera el tema de una formación integral en el derecho, ¿eh? Ese es como uno de mis sueños, es uno de mis objetivos, es algo que espero lograr en un futuro, primeramente Dios, es el tema, compañeros, de que las personas que se comprometan con la ciencia del derecho, las personas que quieran estudiar, las personas que se comprometan a una formación real, seria, comprometida con su profesión, con su país, con su comunidad, con ustedes mismos, compañeros, darles material, darles contenido, trabajar. O sea, hay muchas cuestiones que vamos a trabajar, compañeros, y por eso le comento a la licenciada Carla que les compartiré este video de Derecho Romano, que aunque como tal no lo van a tener a lo largo de su licenciatura, sí les puede servir bastante, compañeros, de retroalimentación. Mientras más cultura jurídica tengan, compañeros, eso les va a dar mejores herramientas como abogados. ¿Sí? Muy bien, maestro, como le escucho, Ricardo, a sus órdenes. Disculpe, para litigar, ¿qué tanto % es teoría y qué tanto % es práctica? ¿Qué es lo que más varía? Yo le voy a ser muy sincero en una cuestión, ¿eh? Y no comparto este criterio de muchos abogados, ¿eh? Muchos abogados dicen que te olvides de temas teóricos y te enfoques a totalmente temas prácticos. Y llegamos a extremos, a cuestiones a abogados que solamente se enfocan a temas teóricos y nada de prácticos. La verdad es que yo diría un 60 práctico y un 40 teórico. El abogado sí requiere doctrina. El abogado sí requiere de alguna manera sustentar su pensamiento, sustentar sus argumentos, sustentar en doctrina, en filosofía, en argumentación, lo que va a plasmar en un escrito. Y por supuesto que, claro, el abogado tiene que ser un perfecto litigante, tiene que ser una persona que tenga un conocimiento de cómo se hacen los trámites ante los tribunales, de qué es lo que qué argumentos tiene que presentar. Más o menos ese es en un porcentaje que yo le recomiendo. Okay. 60 teoría y 40, 60 práctica y 40 teoría. ¿Sale? Muy bien. Ok, compañeros. Bien. Las fuentes formales, que es la parte principal donde vamos a entrar en el tema de esta materia, compañeros. Voy a hablar de cuestiones que pueden ser algo de fondo, compañeros. Así que no se me espanten, vamos a echarle todos los kilos, compañeros, vamos a resolverlo de forma positiva. ¿Listos? Ok, ahí va. Fuentes formales. La ley, la costumbre, también tenemos la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. ¿Vale? Voy a empezar con la ley. La ley, decimos lo siguiente: la voluntad soberana del pueblo le concede un órgano facultado llamado poder legislativo la potestad de elaboración de la norma siguiendo
un procedimiento legalmente establecido. ¿Sale? Esta es una pregunta que me formulaba Ricardo en la primera parte. Y bueno, debemos de plantear, compañeros, cómo se da el procedimiento de creación de la norma. Bien, voy a ir al procedimiento y regreso, ¿sale? Bien, aquí vamos. El proceso de creación de la norma pasa por estos 5 pasos. La presentación de la iniciativa. ¿Sale? ¿Quiénes pueden presentar una iniciativa de ley? Pues bueno, tenemos en primer lugar la facultad que tiene el presidente de la República. Muy bien. Senadores y diputados. Cámara de Diputados. Cámara de Senadores. ¿Sale? Congresos locales. Y la iniciativa popular. ¿Se entiende, compañeros? El proceso legislativo, es el poder ejecutivo del presidente de la República, no dice otra cosa ahí, ¿no? ¿Mande? Es que me confundí, creí que era el poder ejecutivo, porque ahí entra el presidente de la República, es el ejecutivo. Pues. El presidente de la República, exactamente, porque él es el titular del poder ejecutivo. Sí. ¿Sale? Muy bien. Compañeros, seguimos. Se presenta la iniciativa. La Cámara que conoce el proyecto de ley en primer lugar se llama Cámara de Origen. La Cámara de Origen discute y por mayoría simple, si la aprueban, compañeros, va a pasar a una segunda Cámara. ¿Sale? La segunda fase de la discusión. La Cámara de Revisión. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Si la Cámara de Revisión está de acuerdo con la iniciativa, la aprobará y la pasará a un tercer nivel, que es la aprobación por conducto del presidente de la República. Si el presidente de la República no está de acuerdo, ejercerá su derecho de veto y regresará la iniciativa con sus observaciones a la Cámara de Revisión y a la Cámara de Origen. ¿Sale? Si el presidente de la República estuviera de acuerdo, sancionará la ley o decreto, la publicará en el Diario Oficial de la Federación, en la cual se establecerá el inicio de vigencia de la norma. ¿Se entiende, compañeros? Ok, atención. Si en esta primera fase no se pone de acuerdo la Cámara de Origen, ya no se puede entrar a discusión sobre esta norma en ese periodo ordinario. Hay 2 periodos ordinarios, compañeros. El primer periodo es del 1 de septiembre, si no más recuerdo, al 13 de diciembre. Y el segundo de 1 de febrero al 30 de abril. ¿Sale? Entonces, si no está de acuerdo, si no se pone de acuerdo la Cámara de Origen, se acabó, ¿eh? Ya no lo discuten en este periodo y nos pasamos al siguiente. ¿Ok? Vamos a poner otro supuesto. La Cámara de Origen está conforme, lo manda a la de revisión y esta no está conforme. Hace sus observaciones, la regresa. La Cámara de Origen toma nota de esas observaciones, la vuelve a presentar a la Cámara de Revisión. Si la Cámara de Revisión no está de acuerdo,
compañeros, ya no se discute en ese periodo. Nos vamos a esperar a un segundo periodo ordinario de sesiones. ¿Sale? ¿Qué creen? Que hay muchas leyes que están en el tintero político, que por muchos años se discuten en las legislaturas y se vienen aplazando. Entra una nueva legislatura y esa iniciativa, pues se rezagó, compañeros. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Este es el proceso de creación de la norma. La ley es la facultad soberana que tiene nuestro poder legislativo para la elaboración de leyes. Pero también es importante otro tema en cuando hablamos de la ley. Y este tema, compañeros, tiene que ver con esta cuestión: la jerarquización de la norma. Compañeros, esta jerarquización tiene sentido cuando no sea un tema que tenga que ver con derechos humanos, ¿eh? Cuando hablemos de derechos humanos, ahorita planteamos otra cuestión. En todos los demás casos, hay una jerarquía que debemos seguir. La base del ordenamiento jurídico. ¿Tenemos preguntas hasta aquí, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. La base del ordenamiento jurídico es la Constitución. Esa es la base, esa es la norma fundamental. Mi Constitución. Muy bien, compañeros. De mi Constitución derivan las demás normas secundarias. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, y así como la interpretación que le ha dado la Corte, este es el orden de las leyes en nuestro país, en esa jerarquía. Abajo de la Constitución tenemos los acuerdos celebrados por los estados, los tratados internacionales. Abajo de los tratados tenemos las leyes generales que son de aplicación concurrente. ¿Cómo son? De aplicación por la autoridad federal, como son la de los estados y como son los municipios. Ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, de aplicación concurrente. ¿Preguntas, compañeros? ¿Vamos bien? Abajo de las leyes generales tenemos a las leyes federales. Sí, compañeros. Ricardo, levantaste la mano, te escucho. Sí, por ejemplo, ahí en el ISTESON es la ley 38 interna, ok, ¿no? Y anda el sindicato ahí queriendo reformar el artículo 2 del ISTESON de ahí mismo internamente. Cuando se regula eso, en los estatutos nada más ahí, no se tiene que hacer eso que estaba diciendo ahorita, que la iniciativa, proyecto de ley, nada más ahí internamente se regula eso, nada más no tiene que ser todo aquello. No, bueno, no sé si en este caso, usted me habla de una normativa interna, ¿verdad? Sí, pero la ley 38 interna del ISTESON es del ISTESON nada más, de pensiones y jubilaciones. O sea, siguen un procedimiento, pero que establece la propia ley del ISTESON. Ok, de los estatutos de ahí mismo. Exactamente, o sea, eso es a lo que se rige, ¿no? Si ya habláramos de una norma del Estado, pues bueno, pasa por un proceso de reforma por conducto del legislador local. Pero ese es en el caso de una norma local del Estado, ¿verdad? Ahí tenemos en el estado de Sonora, pues un congreso que se encuentra en la ciudad de Hermosillo y que crea las leyes que van a regir a todo el estado, ¿verdad? Ok. Sí. Las leyes federales son de aplicación de las autoridades federales, ¿sale? Y también en la aplicación de aquellas zonas que sean de jurisdicción federal. ¿Sale, compañeros? ¿Vamos bien? Emanadas del Congreso de la Unión. En el punto número 5 de la jerarquía normativa,
vamos a tener... Sí, licenciado, perdón. Sí, la escucho. Bueno, aquí tengo una duda. En cuanto a las leyes, en la pirámide que hacen leyes generales y leyes federales. Bueno, mi esposo es abogado, entonces, él es fiscal y mercantil y civil. Entonces yo veo, por ejemplo, que él usa mucho el Código de Comercio Federal. Eso sería una ley general y la ley federal podría ser el Código de Comercio para el estado de Baja California Sur. Bueno, hablando del Código de Comercio, hablamos de una disposición de naturaleza. Yo le podría decir que es federal, pero yo inclusive me atrevería a decir que la materia de comercio es una materia que tiene que ver con temas tanto de las autoridades federales como inclusive de las locales. Ahí no tenemos códigos de comercio local. Es un código de comercio que rige a todas las autoridades, es decir, tanto las federales como las locales, y rige esos ámbitos de competencia. Entonces, ¿sí? Entonces entraría más dentro de una categoría, si así lo metiéramos como general, de aplicación concurrente para autoridades federales y también para locales. Ok. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok, compañera. Muy bien. Punto número 5, compañeros. Las leyes que emanan de los congresos locales. Aquí los tenemos. Y en un ámbito normativo, compañeros, también tendríamos que decir que en la cúspide se encuentra la Constitución local. Abajo de la Constitución local, las demás leyes locales. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Decretos del Ejecutivo. ¿Sale? Una facultad administrativa que tienen los poderes ejecutivos. Es decir, hay decretos que emite el presidente de la República y decretos que emite el gobernador de una entidad federativa. ¿Ok? Los reglamentos, amigos, que tienen que ver con el tema en especial de la reglamentación de la ley. Los reglamentos es una norma secundaria a la ley. ¿Sale? Entiéndase eso. Es una norma secundaria. Se encuentran subordinados a la ley. ¿Puede haber ley sin reglamento? Sí. Lo que no puede haber es un reglamento sin ley. El reglamento es secundario. ¿Vamos bien, compañeros? Ejemplo, sí. Perdón, otra vez yo, Pamela. Sí, no te Por ejemplo, el reglamento de tránsito está pegado ¿a qué? El reglamento de tránsito, debe haber alguna ley de viabilidad, ley de tránsito, exactamente. A eso se encuentra subordinado esa disposición. Doctor. Sí, perdón. Manuel. Pero en este caso, por ejemplo, el reglamento de tránsito no está, en este caso no está, hecho por cada municipio, o se agarra un reglamento de tránsito general por estado. No, por ejemplo. Hay un reglamento de tránsito federal, ¿no? Hay reglamentos de tránsito de la autoridad federal y reglamentos de tránsito también que rigen para los gobiernos de una entidad federativa. De hecho, disculpen, ahí cada entidad o cada nivel tiene su reglamento. Está el reglamento municipal, está el reglamento estatal y está el reglamento federal. Son 3 niveles en cuestión de reglamentos de tránsito. Porque de hecho, doctor, a mí me ha tocado trabajar hechos de tránsito, ¿verdad? Y me ha tocado hacer la valoración con el reglamento de tránsito interno yo estoy en Cabo San Lucas, estoy adscrito a Cabo San Lucas como agente investigador. Entonces me ha tocado llevar a cabo investigaciones donde nos basamos prácticamente ahora sí que en el reglamento interno de tránsito y vialidad de Cabo San Lucas. Ok. Inclusive a veces hemos tenido que recurrir al parte ¿cómo se le llama? Al parte, el que es el federal de camino, el parte no recuerdo la otra palabrita que tiene,
pero cuando en este caso, el parte de causalidad, perdón, entonces a veces cuando tránsito municipal de Cabo San Lucas no te da ese pedacito del parte que ocupas, te vas a lo que es el federal, pues, y ya el federal te dice qué fue lo que pasó, pero algo curioso, todo el tiempo de todos modos te dice que no fue capaz de dar un resultado en sí porque fueron movidos, en este caso, los vehículos. Ok. Bueno, también hay que ver aquí hay que ver la competencia de la propia autoridad, ¿no? Para ver si de alguna manera el reglamento que aplica, porque en este caso nos tenemos que sujetar a la normativa que sea la aplicable en cada caso en particular, ¿no? Por eso un poco el tema de cómo nosotros integramos las normas, ¿no? ¿Sí, compañeros? Sí. Tengo otra duda, doctor. Por ejemplo, en este caso, hablamos de un código federal, también está el código estatal, ¿no? Por cada entidad federativa, ¿no? Que también se rigen algunas leyes, pues. Recuerde usted, compañeros, que estamos en una federación y en esa circunstancia de la federación tenemos normas de naturaleza federal, ¿vale? Tenemos normas de naturaleza local y de conformidad con el artículo 115, también tenemos normas de naturaleza municipal, ¿sale? Hay 3 niveles de gobierno y en ese sentido pues tenemos diversas disposiciones normativas. A eso me refería, disculpe, a eso me refería yo. Por ejemplo, si se está actuando dentro del municipio de Los Cabos, pero si el hecho de tránsito ocurre dentro de la población, se acatan los reglamentos municipales, pero si dentro del municipio, sobre la carretera federal, ocurre un incidente vial, entonces se acatan las leyes federales. Así es. Así es como se maneja o como es. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Es un comentario interesante y complementa mucho estos temas que vamos señalando, ¿verdad? Muy bien. Perdón, sí. Entonces me surgió otra duda. Ajá. En base a esto que dice el compañero, de que hablando de Los Cabos específicamente, si un accidente, por ejemplo, ocurre sobre la carretera Todos Santos, a lo mejor frente al Soriana, ¿ustedes aplican el reglamento de tránsito federal? Lo que pasa es que hay tramos, están predeterminados tramos. Vamos a suponer que aquí en La Paz, Baja California, a la salida hasta cierto kilómetro es dentro se supone que es zona de la jurisdicción del municipio, pero no es aún federal. De un tramo hacia allá, hacia Los Cabos, ya se considera federal. Por eso me preguntan cuando hay un incidente vial, ¿en qué kilómetro fue? No, pues tal kilómetro. Entonces, háblele a la Federal de Caminos y si no, pues al perito del municipio de La Paz. ¿Es carretera o es dependiendo en qué kilómetro, porque puede ser la misma carretera, pero hay tramos que ya están especificados como federales o como estatales o municipales. Local. En eso se basan. Es dependiendo de la altura del tramo carretero. Así es, exactamente. Ok, muy bien. Sergio Denis, levantaste la mano, te escuchamos. Ya salí de trabajar, un gusto. Una pregunta nomás a los compañeros. Por ejemplo, ¿y hasta dónde está la jurisdicción, por ejemplo, vía mar o vía aire? ¿Hasta dónde llega, por ejemplo, la jurisdicción si una persona, por ejemplo, una mujer va embarazada y tiene un niño en el trayecto de Argentina, de México a Argentina, por ejemplo, que el niño que viene naciendo, por ejemplo, ahí, en ese caso? Depende de la nacionalidad de la nave. Se considera que la persona que nació, el bebé, es de nacionalidad a la que pertenezca la aeronave. Aún así esté sobrevolando ya casi Argentina, pero si está en el aire, es de ciudadanía, dependiendo del origen de la nave. Sí. Se considera una extensión del territorio nacional. Así las es. aeronaves, los buques, las embajadas, los consulados. Entonces seguimos el presupuesto del ius soli, derecho de suelo, aunque también las naciones reconocen el ius sanguinis, que implica el derecho de sangre, hijo de padre o madre, mexicanos, y así lo mismo ocurre para otras nacionalidades que también les reconocen esta nacionalidad. Que eso posteriormente se cambiaría, ¿no, maestro? De que si deciden los padres
de darle la nacionalidad a Argentina, por ejemplo, aunque fuera en un vuelo en una aeronave mexicana, por decir así, que por ley sería mexicano, pero si ellos deciden de darle la nacionalidad a Argentina porque son argentinos ellos, pues ya es posterior a ese... Y pueden subsistir las dos nacionalidades sin ningún problema, ¿eh? Okay, o sea, al final de cuentas puede ser una persona que sea nacional de los dos países, sin ningún problema, ¿eh? Okay. Por ejemplo, la Constitución española reconoce la posibilidad de que los países que fueron parte de la corona, digamos en este caso los latinoamericanos, podamos optar hacia la nacionalidad española. Y entonces para una persona latina llega a ser a cierto punto, pues no muy complicado el obtener la nacionalidad española. Por estas condiciones, compañeros, históricas, por estas cuestiones de relaciones que existen entre las naciones. ¿Sí, Sergio? Ok. Sí. Por ejemplo, nomás una pregunta. Por ejemplo, puede ser que sea mexicano y que va a Argentina, pero si el avión es canadiense, el niño viene siendo canadiense, es lo que me explicó el compañero. Sí, por como dependiendo dice, de dónde sea la nave. Por como dice Pedro, por la matriculación de la nave. Exactamente. Aunque también en este sentido pudiese también tener la nacionalidad, pues, mexicana en el caso de ser hijo de padres mexicanos por el derecho de sangre. ¿Ok? Ok. Eso es más probable, ¿no? Sí. Normas individualizadas. ¿Cuáles son, compañeros? Las sentencias. ¿Sale? Normas individualizadas. Aquí también las tenemos. Compañeros, no menciono la jurisprudencia porque la jurisprudencia tendría un sentido así. Aquí tenemos nuestra pirámide. Ya mencionamos los 8 puntos. La jurisprudencia sería más que nada integradora. La jurisprudencia tendría un efecto de complemento, de interpretación, de colmar lagunas, de resolver antinomias. ¿Se entiende, compañeros? Por eso nos la señalamos en este rubro, en algún punto en particular, la jurisprudencia. Muy bien. Compañeros, derechos humanos. Cuando hablemos de derechos humanos, no vamos a hablar de una pirámide. Vamos a hablar de un tema llamado bloque de constitucionalidad. Y en ese sentido, compañeros, nosotros vamos a aplicar dentro de todo este cúmulo de normas la norma que garantice la aplicación de una manera más óptima de un derecho humano. En el tema de derechos humanos, rompan esta jerarquía, compañeros, y apliquen la norma que sea más favorable. ¿Se entiende, compañeros? No hay jerarquía. Lo que tenemos que preferir es la norma que proteja de forma más amplia los derechos humanos. ¿Ok? Muy bien, compañeros. Vamos a pasar a otra fuente del derecho. Me voy a regresar y otra vez voy a continuar un poquito más adelante para que vayamos complementando este tema. La siguiente fuente del derecho que voy a mencionar, compañeros, se llama la costumbre. Una costumbre que no es jurídica es una conducta reiterada. ¿Sale? Todos los días me levanto a las 5 de la mañana. ¿Es una costumbre jurídica? No, será mi costumbre nada más. ¿Se entiende? La costumbre jurídica tiene 2 elementos: la conducta reiterada y el sentido de obligatoriedad. ¿Se entiende? Entonces, 2. Además de que es una conducta repetitiva, la comunidad la considera de cumplimiento obligatorio. Muy bien, compañeros. Es obligatoria. La Constitución, en su artículo 2, garantiza los derechos, los usos y costumbres de los pueblos y las comunidades indígenas. ¿Sale, compañeros? Para que veamos que es una fuente del derecho. Siguiente punto.
Voy a hablar de la jurisprudencia y voy a mencionar cómo se conforma la jurisprudencia. Por favor, mucha atención. Si tienen dudas con este tema, me lo dicen porque es un tema crucial, compañeros. La jurisprudencia. Las resoluciones emanadas del Poder Judicial que tienen efectos de complemento, que tienen efectos de resolver lagunas de la norma. ¿Qué son lagunas? Imaginen que este esquema, este pequeño cuadro, representa una norma, pero que esta norma tenga un vacío normativo ahí. Lo que hace la jurisprudencia es de que trata de subsanar esa laguna, de complementarla con la interpretación de los jueces. Muy bien. Hay diferentes formas de crear jurisprudencia. Por favor, mucha atención, porque esta es una parte sustantiva que posteriormente tienen que aplicar en otras materias. ¿Listos, compañeros? La jurisprudencia, llamada por reiteración de criterios. Aquí voy. Aquí está. 5 sentencias en el mismo sentido, no interrumpidas. A ver, ¿cómo se da esto? Aquí está. 5 criterios en el mismo sentido. Conforman la jurisprudencia. Órganos facultados para crear jurisprudencia. ¿Quiénes son? Punto número 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Punto número 2. Solamente en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Punto número 3. Los tribunales colegiados de circuito. ¿Vamos bien, compañeros? Son los órganos facultados para la creación de jurisprudencia. Muy bien. 5 resoluciones. ¿Cuál es la segunda? Disculpe. ¿TPF qué? ¿Qué significa? Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Entonces reiteramos, compañeros. Otra vez. Sigan este orden. 5 la primera se llama por reiteración de criterios. Se ha emitido una resolución que dice: el uso de la marihuana con fines lúdicos es constitucional. Ya hay una resolución. Segunda resolución nos dice: el uso de la marihuana con fines lúdicos es constitucional. Tercera resolución: el uso de marihuana con fines lúdicos es constitucional. ¿Vamos bien? Cuarta: el uso de marihuana con fines lúdicos es constitucional. La quinta resolución dice exactamente lo mismo, crea jurisprudencia, que es vinculante y es obligatoria para los órganos jurisdiccionales. Maestro, ¿vamos bien? Sí, Roberto. Sí, Pedro, te escucho. Mire, se refiere a las resoluciones. Esto quiere decir que hay 5 resoluciones continuas que sesionan 5 veces, por decir 5 salas, o es que en 5 casos ha sido esa resolución. Esa es la que no me queda muy claro. Si me podría aclarar, por favor. Ahí va. Como ya lo mencionamos, hay órganos facultados. ¿Sale? Sí. En este caso, para que se cree la jurisprudencia, hablamos de la resolución del mismo órgano jurisdiccional.
Muy bien, ahí ¿Sale? ahí era la duda, ¿no? Sí, porque no puede ser que usted me diga, este fue de un tribunal colegiado en Baja California Sur. Sí. Este otro fue en Monterrey, Nuevo León. Este fue de Guadalajara, este fue de Puebla, este fue de Morelia. Ok, No. esa era la aclaración porque yo creo que más de algunos de los compañeros yo creo que no debía haber quedado claro eso, no estaba muy claro, pues entonces ahí ya nos deja seguros de lo que es. Ok, bueno, 5 criterios en el mismo sentido. Y qué bueno que lo menciona, mi estimado, porque si hubiese un criterio que no tuviera el mismo sentido, ya no se interrumpe. Así. Ya no se crea jurisprudencia. Y tendríamos que empezar nuevamente. ¿Sí, compañeros? Sí, queda claro, sí. Muy bien. Sería en este caso hasta que estén de acuerdo los 5. Que esas 5 resoluciones sean en el mismo, ¿En el mismo lugar? Sentido. Ok. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Ricardo, te escucho, por favor. Un ejemplo rapidito en el tema de pensiones del Listezón. Se supone que salió el fallo a favor del Listezón de 1,500 demandas por una compensación que tenía la gente de 30, 50 mil pesos. Se supone que lo estaba dejando en la ruina. Tuvo que pasar por estas 5 entonces para que den el fallo a favor del Listezón, para que ya las pensiones se acabaran entonces en ese tipo, o sea, las compensaciones que muchos estaban demandando porque, ¿sabes qué? Ganaba 20 mil pesos, pero 5 años tuve una compensación de 50 mil pesos, me la tienes que devolver, órale. Por eso salió con todo esto, tuvo que pasar a fuerzas por todo eso, pues, entonces. Sí, tuvo que pasar por este paso, por esta serie de pasos. 5 resoluciones en el mismo sentido. Okay. Muy bien. Bien. Ok. No le. Sí, Manuel, te escucho. Por ejemplo, la jurisprudencia, al momento de que ya queda aprobada dentro de la ley, ¿se queda así como jurisprudencia o viene quedando dentro como un artículo más de la ley? No, es una jurisprudencia. Usted la tiene que citar. Así. Usted la tiene que citar. ¿Sale? Se supone, a ver, Manuel, que es obligación de las autoridades, que aplican la norma. Pero bueno, usted como jurista tiene que solicitar la aplicación de la jurisprudencia. Porque si usted no la cita, ¿cómo va a saber que existe? A lo mejor la autoridad ni siquiera la aplica, pero porque usted no la citó, porque usted no la señaló, pues esta jurisprudencia no le aplica, ¿no? Sí, porque, entonces, por ejemplo, nos ha tocado casos que andamos en la calle y muchas veces, pues para facultar lo que es el acto de molestia, nos vamos a una jurisprudencia que salga en el Código Nacional y muchos se quedan así como que, oye, pues, ¿dónde está? Entonces, pues por eso la preguntan. Sí. Es lo que muchos mencionan como los buenos abogados que se sacan el as de la manga, que dicen, si no, o se basó en tal jurisprudencia y le tumbó el caso o ganó el caso, ¿no? Pero la contraparte no te lo va a decir. Es ahí la clave de las jurisprudencias, de usarlas a favor de la persona que estás defendiendo para tumbar el caso o para ganar el caso. Exactamente. Ya no quedan a veces otras salidas. Exactamente. La jurisprudencia, e inclusive yo les voy a decir una cosa, compañeros, llega a tener una fuerza tan considerable en una controversia que muchas veces me atrevo a decir, compañeros, que llega a tener más peso que la propia norma y llega a ampliar el sentido de la norma. Por eso es tan importante la jurisprudencia, ¿no? Y estar al tanto porque hay tantas, en tantos casos, en tantos sentidos, que un buen abogado tiene que estar al tanto de las jurisprudencias que están saliendo, ¿no? Que se van aprobando, por decir así. Ok, por eso, compañeros, otra recomendación. Sigan el canal judicial e ingresen al semanario judicial de la Federación para que ustedes vayan viendo los criterios jurisprudenciales que se están emitiendo. Semanario judicial de la Federación. Ricardo, te escucho, por favor. Cuando se dice que la ley no es retroactiva en perjuicio, ahí aplica todo eso que tú estás diciendo. Por ejemplo, decir, pues ahí lo que le dijo ahorita, si yo tengo demandado al Listezón por una compensación y sale una jurisprudencia, ¿tumba eso o no es para mí todo bien? A ver, los efectos de la norma no son retroactivos. Esto implica que no van a tener efectos hacia el pasado, solamente hacia el momento futuro. de aplicación, ¿no? A salir en el boletín. Salvo una cuestión, Manuel y Ricardo, salvo que sea en beneficio, que sean en protección de un derecho humano, entonces sí es probable que los efectos de la jurisprudencia sean retroactivos, solamente en
beneficio. ¿Sí? Muy bien. Compañeros, ahí va. La obligatoriedad. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a todos los demás órganos. A todos. ¿Sale? La jurisprudencia de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a todos los órganos, excepto al Pleno de la Corte. ¿Vamos bien? La jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obliga a todas las autoridades en materia electoral. La jurisprudencia, esto pongan mucha atención, compañeros, de los tribunales colegiados de circuito obligan solamente a las autoridades dentro de su circuito judicial. ¿Sí, compañeros? Su circuito judicial. ¿Qué significa? A ver, este es un tema que muchos abogados se me pierden, compañeros. Atención. Si es un criterio jurisprudencial de un tribunal colegiado que se encuentra en La Paz, Baja California Sur, ¿será vinculante y obligatoria para un tribunal colegiado en el estado de Veracruz? La respuesta es no. No, compañeros. Lo que sí puede hacer es generar un criterio orientador, pero no obliga, ¿eh? ¿Se entiende? La jurisprudencia dictada por ese tribunal colegiado de circuito que se encuentra en Baja California Sur obligará a todas las autoridades jurisdiccionales que se encuentren dentro de esa circunscripción. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok. Este es un primer modelo y esta es la obligatoriedad, compañeros. Segunda forma de creación de jurisprudencia. Contradicción de tesis. Aquí vamos. Segunda, contradicción de tesis. Muy bien. Se resuelven criterios discrepantes entre los órganos que crean jurisprudencia. ¿Sale? Atención, compañeros. Ya es jurisprudencia. Pero los criterios que se presentan en estas jurisprudencias son criterios que se contradicen entre sí. ¿Cuál va a prevalecer? ¿Listos, compañeros? Porque el objeto de la contradicción de tesis es que una quede sin efectos y que la otra sea la jurisprudencia aplicable a este caso en concreto. ¿Bien? Primera hipótesis, por favor, compañeros, síganla. Aquí vamos. Ahí está. Jurisprudencias de tribunales colegiados de distinto circuito judicial. ¿Sale? En la ciudad de La Paz, Baja California, y en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Jurisprudencias que se contraponen entre sí. ¿Quién va a resolverlo? Va a resolver las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a su materia de competencia. Hay dos salas en la Corte. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales, y la segunda sala conoce de asuntos laborales, administrativos. ¿Sale, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Segundo supuesto. Ahí va. ¿Listos? Segundo. Jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito del mismo circuito judicial.
Ambos se encuentran en Jalapa. ¿Cuál va a prevalecer? El país se divide en 32 circuitos judiciales. ¿Sale? Atención, no tiene que ver con la división geográfica, porque van a encontrarse ustedes que hay circuitos judiciales que abarcan municipios de otro estado, ¿Vamos bien? Ok. En ese sentido, cada circuito judicial tiene juzgados de distrito, tiene tribunales unitarios de circuito, tiene tribunales colegiados de circuito, y en el caso de que en estos tribunales se emitan criterios discrepantes, existe en cada circuito un órgano llamado plenos de circuito que van a resolver las controversias sobre criterios jurisprudenciales emanados de su mismo circuito judicial. ¿Sale, compañeros? Nos dice cuál se deja sin efectos y cuál continúa. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto. Una va a dejar de tener vigencia y la otra es la que va a prevalecer. Muy bien, compañeros. A esta jurisprudencia se le llama jurisprudencia por contradicción de tesis. Muy bien. Siguiente criterio, compañeros. Siguiente punto, por favor. Decimos la jurisprudencia de las salas de la Corte. ¿Quién lo va a resolver? El Pleno de la Suprema Corte. Nos dice qué criterio pues deja de tener efectos y qué criterio va a prevalecer. ¿Ok, compañeros? Muy bien. El último criterio, compañeros, se le llama jurisprudencia por sustitución. La sustitución de jurisprudencia. ¿Cuál es? Aquí voy. Compañeros, como todo en la vida, dicen que es de sabios cambiar de opinión. Los órganos jurisdiccionales también cambian su criterio conforme el tiempo, ¿verdad? Posiblemente tengamos que la Corte haya tenido un criterio jurisprudencial en una determinada materia. Tiene un criterio. ¿Vamos bien? Esto, por ejemplo, a lo mejor destacó en la década de los 2000. Para el año 2010, ya tomando en consideración el tema de los derechos humanos, deja el criterio que tenía en jurisprudencia en el 2000 y establece un nuevo criterio. ¿Se entiende? Tiene que señalar los motivos por la cual deja este criterio, ¿sale? Lo publica en el Semanario Judicial de la Federación y atención, no en automático se crea jurisprudencia, Ya dejó de aplicar una jurisprudencia, pero entonces va a empezar con el tema de la reiteración. Es decir, tiene que empezar a crear 5 criterios en el mismo sentido, sin ninguno en contrario. Lo que hizo el órgano es cambió el sentido, dejó ya de aplicar una jurisprudencia. Pero, maestro. Sí, Manuel. Pero en este caso, igual, se tiene que ir a la reiteración con los cinco procesos, si no, no se da el cambio, ¿no?
No, el cambio usted con una sola manifestación lo puede hacer. Ah, ok. Pero tiene que manifestar por qué cambió, por qué dejó usted ese criterio. ¿Sí? Sí. Y es muy normal que esto ocurra, compañeros. Es muy, inclusive yo aplaudo que los órganos dejen sin efecto sus resoluciones, porque si no, imagínense, compañeros, pues a dónde vamos a parar si siguen teniendo el mismo criterio de hace 50 años, ¿no? Al final el derecho evoluciona y también los criterios de interpretación de las autoridades, por supuesto que también cambian, compañeros. ¿Se entiende? Ok, compañeros. Pero pues muchos cambios los tenemos que buscar para el bien común, no para el bien de cada persona, ¿no? Sí, no para el bien de las autoridades, ¿verdad? De los políticos, en su caso. Muy bien. Compañeros, la siguiente fuente del derecho se llama doctrina. ¿Quiénes hacen esa? Los estudiosos, los científicos del derecho. ¿Sale? Emiten sus opiniones, emiten sus recomendaciones, forman sus criterios sobre una ciencia del derecho. Esta pregunta me la hizo usted, Ricardo, y le voy a decir le voy a dar una respuesta también sobre este tema. A ver, dígame. Los científicos del derecho dan sus opiniones. Okay. Y por eso usted tiene que saber teoría. Por eso usted tiene que nutrirse de esta ciencia. Al final de cuentas, eso lo va a conformar como un mejor abogado. Porque usted tiene criterios interpretativos, criterios de argumentación, estudiando con los mejores, estudiando a las personas más estudiosas del derecho. Eso es la doctrina. Por eso, no solamente es práctica, también se nutre de la doctrina. Muy bien. Y bueno, compañeros, los principios generales del derecho, el espíritu de la norma, su orientación, los alcances de la propia legislación. ¿Se entiende, compañeros? Esos son los principios generales del derecho. ¿Sale? Esos principios se encuentran plasmados en la norma, pues ya sea de forma tácita o de forma expresa. Les voy a poner un ejemplo de un principio general para que ustedes lo entiendan, compañeros. Principio general expreso. Lo dice el artículo 14 de la Constitución. Anótenlo, por favor. Artículo 14. Dice lo siguiente, ahí va. Esto deriva de un principio general, ¿eh? Párrafo primero. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es un principio general del derecho expreso. ¿Vamos bien? Les menciono otro principio general del derecho para que tomen nota de él. Ahí va. Artículo 17, párrafo primero. Dice, nadie podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Muy bien. Otro principio general. Nadie está obligado a lo imposible. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Esos son los principios generales del derecho.